Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 22 de octubre de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Beaumont Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesías Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase tomar asiento. Mil disculpas por los minutos de retraso. Se abre la audiencia pública de la fecha, sala 2 del Tribunal Constitucional, el día de hoy, lunes 22 de octubre del año 2012. Señor relator, sírvase dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente de la sala, buenos días, señores magistrados. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 13, expediente 3973-2012, proceso de amparo, iniciado por el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional Sectorial de Trabajadores y Comunicaciones de Ucayali contra el Gobierno Regional de Ucayali. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jorge Sandino Otárola Sotomayor. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días y ante todo agradecer los minutos concedidos y brevemente voy a relatar los motivos por los cuales hemos recurrido al ilustre colegiado en base a nuestro recurso de agravio constitucional. Viene en grado la presente causa, la cual nosotros consideramos que es sumamente clara, señores magistrados. Sin embargo, por un criterio ciertamente sesgado, tanto el juzgado como la sala viene declarando improcedente de manera liminar la demanda de autos, ¿verdad? Lo que estamos acá nosotros pidiendo básicamente es que se revoquen las resoluciones venidas en grado y se admita a trámite la demanda. Un punto importante que quiero señalar de inicio es que inclusive nuestro pedido está señalado para que este digno colegiado se pronuncie sobre el fondo en materia de autos. ¿Por qué motivo? Y como lo voy a explicar más adelante, porque la emplazada, el gobierno regional de Ucayali, se ha personado debidamente al proceso de autos y consideramos que se está garantizando el respeto a su derecho a la defensa y su derecho al debido proceso. ¿En qué fundamento se motiva nuestra demanda, señor presidente, señores magistrados? Un tema bien sencillo. Nosotros estamos solicitando que los trabajadores de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones de Ucayali sea homologada en sus salarios en iguales términos de un trabajador del gobierno regional de Ucayali. ¿Qué parece? Por sorprendente que parezca, señor presidente, señores magistrados, este grupo de trabajadores que actualmente pertenecen a la carga económica del gobierno regional de Ucayali vienen percibiendo remuneraciones mucho menores a que los trabajadores del gobierno regional. Tenemos el caso de un servidor técnico administrativo, STA, de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, a cuyos trabajadores vengo en representación, ganan un aproximado de 1.095 soles. Y un trabajador en igual nivel y categoría, con el mismo nombre, inclusive servidor técnico administrativo, está ganando más de 1.933. Se han hecho los reclamos correspondientes, señor presidente, señores magistrados. Sin embargo, el gobierno regional no solamente hace caso omiso, sino que no está corrigiendo el error que nosotros venimos reclamando. La venida en grado, tanto lo que señala el juzgado como la sala, mencionan de que este es un reclamo que tiene que ser tramitado ante la vía contencioso administrativa, la ley 27584. Asimismo, se basa en los fundamentos de la sentencia 206 del año 2005, exactamente en los fundamentos 3, que dice que el proceso de amparo, al no contar con estación probatoria, debe recurrirse a una etapa que satisfaga en iguales términos la pretensión de los trabajadores. Mi pregunta es: ¿el proceso contencioso administrativo va a satisfacer en iguales términos la pretensión de mis patrocinados? Yo creo que el juzgado está incurriendo en un grave error. ¿Por qué? La misma sentencia 0206 del año 2005 en su fundamento 6 dice que el proceso de amparo
es un proceso al que se recurre con carácter de urgencia. La misma sentencia dice que cada caso se debe evaluar caso por caso. En consecuencia, yo creo y consideramos, si nosotros estamos buscando tutela jurisdiccional urgente, es por eso que recurrimos al proceso de amparo. Y este digno colegiado, el Tribunal Constitucional, ha emitido una sentencia, textualmente la voy a señalar, que es la 1387 del año 2009, donde dice: el proceso de amparo procede cuando se pretende evitar que la agresión se convierta en irreparable. ¿Por qué nosotros consideramos que es irreparable? Señores, lastimosamente, hay que decirlo así, mis patrocinados, quienes están pasando por una, o cuentan con una edad realmente elevada, ya no van a poder gozar en el hipotético caso que se declare fundado sus beneficios. Y eso no es una argucia legal que nosotros pretendamos utilizar, señor presidente, señores magistrados, sino que es un caso cierto, ¿verdad? Mi pregunta es: ¿el proceso contencioso administrativo va a velar de manera urgente el reclamo de mis patrocinados? La respuesta simplemente es que no, ¿verdad? Nosotros sabemos lo tedioso y el viacrucis que viven muchas personas dentro de un proceso contencioso administrativo, por lo cual solicitamos que esta sentencia señalada del año 2009 sea aplicable explícitamente para el caso de autos. No solamente por ese sustento, la misma sentencia menciona, la misma ley 27584 que regula el proceso contencioso, dice textualmente: no garantiza la tutela de urgencia, por lo tanto las instancias inferiores han incurrido en error. Textualmente lo dice el Tribunal Constitucional, y nosotros consideramos que este extremo debe de aplicarse para el caso de autos. Un tema adicional, señor presidente, en este caso hubo un pronunciamiento de fondo. Igualmente el expediente vino a este digno colegiado porque fue denegado de manera liminar, no se emitió el auto admisorio, se declaró improcedente de llano. Y este expediente que estoy mencionando no solamente señala estos considerandos, sino que tuvo un pronunciamiento sobre el fondo, porque efectivamente dice: no se está vulnerando el derecho de defensa ni el derecho al debido proceso de la parte desplazada, porque se apersonó de manera oportuna. Brevemente, para terminar, señor presidente, nosotros tenemos un caso, por llamarlo así, emblemático, que ha sido de conocimiento nacional, que es el conocido caso Sunat, ¿verdad? ¿Qué pasa en el caso Sunat? Se ha declarado fundada la demanda y se ordenó de manera ejemplar que se nivelen los sueldos de los trabajadores de la ex aduana con el sueldo de los trabajadores de la Sunat. Los mismos criterios nosotros consideramos que se deben de aplicar para el caso de autos, ¿verdad? Sería, consideramos, otro agravio para mis patrocinados de que no se apliquen estas dos sentencias que estamos señalando. Asimismo, ¿por qué consideramos de que la sala y el juzgado están incurriendo en error? Al mencionar que el proceso de amparo no cuenta con estación probatoria y la declara improcedente liminarmente, parece que no haber tenido en consideración lo que señala el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, donde claramente dice que el juez puede actuar los medios pertinentes si así lo considera pertinente. Por esas consideraciones nosotros solicitamos, señor presidente, que no solamente se revoque la avenida en grado, sino que inclusive haya un pronunciamiento sobre el fondo. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 24, expediente 4021-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Enrique Picasso Salinas, contra el juez del 9º Juzgado Especializado en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima y otra. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Daniel Martín Linares Prado. Señor presidente, Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La presente acción de habeas corpus viene en agravio constitucional a su digno tribunal, porque han existido dos sentencias, la de primera y segunda instancia, la primera que declaró infundada nuestra demanda de habeas corpus y la segunda que ratificó la misma. La causa por la cual se motiva esta habeas corpus es por un proceso de filiación extramatrimonial que se inicia entre el Juzgado de Paz Letrado de Barranco y sube en apelación al 9º Juzgado de Paz de Familia. En este proceso de filiación lo que nosotros reclamamos es que se está vulnerando el derecho a la libertad individual y los derechos conexos que ya se desprenden, en razón de que se está obligando al beneficiario, el señor José Picasso, a tomarse una prueba sanguínea que implica la mutilación de un órgano
como es el órgano sanguíneo, para poder tomar una prueba de ADN sin que exista una justificación para que ello suceda. Es el caso de Autos, señores magistrados, que la demandante pretende acreditar la existencia de una vinculación sentimental con el beneficiario de 30 años y no presenta una sola prueba en ese mérito. Pretende acreditar que ha tenido una connivencia con el beneficiario y no presenta ningún medio probatorio que alegue su dicho. Ha señalado varias cosas a lo largo de toda su demanda y no existe un solo medio probatorio que acredite que siquiera tiene la legitimidad para iniciar este proceso. Solamente, y ustedes lo podrán ver porque el expediente es voluminoso y se han anexado todas las pruebas pertinentes, todo el expediente en realidad a este proceso, que solamente presenta 6 fotografías de distintas épocas para acreditar que existió una afiliación o una relación sentimental con el beneficiario, y con eso demanda una acción de filiación extrapatrimonial que tiene en el proceso monitorio de filiación extrapatrimonial establecido por la ley una violación a los derechos constitucionales abierta y manifiesta. Es decir, voy a invadir la intimidad de una persona, voy a invadir su integridad física sin que existan elementos suficientes como para llegar a ese extremo. La integridad física, la intimidad de la persona es un hecho gravísimo que solo se produce de manera residual, es decir, cuando existe la justificación plena para que eso suceda. En el presente caso no la hay, y sin embargo las jueces del tercer juzgado de paz letrado de Barranco, la juez del 9º juzgado de familia, no observan esa situación y lo obligan a mi patrocinado a que se tome una prueba de ADN. Si bien se señala que no se encuentra obligado, en tanto él puede rechazar o oponerse a la prueba de ADN, lo cierto es que su oposición, o eventualmente no tomarse la prueba, como ha sucedido en Autos, lo lleva a la violación de otro derecho constitucional, conexo a la libertad individual, que es el derecho al debido proceso. Porque nadie se encuentra obligado a tomarse una prueba o a actuar una prueba que pueda ir en contra de sí mismo. Lo establece el propio Código Procesal Constitucional en sus incisos 1º y 2º, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama la ficta confessio, ¿no es verdad? Señor abogado, el magistrado Gerardo Eto quiere formular algunas preguntas. Ok, muy bien, gracias. Con su veía, presidente, muchas gracias. Probablemente sea el primer caso que viene al Tribunal Constitucional respecto a una presunta situación invasiva de la libertad individual cuando se le emplaza a una persona a que se le tome prueba de ADN. Pero a nivel comparado, la jurisprudencia ha señalado que si bien puede tener legítimo derecho una persona a que no se le someta a esa prueba, para los efectos civiles eso podría reputar presunción de paternidad. El no sometimiento, ¿cuáles serían los efectos respecto al tema civil de presunta paternidad? Bueno, los efectos, señor magistrado, serían que se lo declare padre, y padre por un comportamiento procesal, padre por negarse. Por presunción, padre, en todo caso. Por presunción, ¿no es cierto? Pero eso tampoco es admisible, porque yo a ver, el tema es que esa presunción... el tema de acá es un tema de dimensión de libertad. Yo no estoy entrando a este tema que es competencia nuestra, sino que me gustaría escuchar su reflexión sobre las consecuencias presuntas que generaría, ¿no?, esta situación no invasiva de la prueba de ADN. Bueno, lo que generaría es la presunción de paternidad, y ese es el tema, o sea, que se establece que va a haber un menor que va a ser hijo de una persona simplemente por presunción, por el hecho de un comportamiento procesal. Esa es la consecuencia que veo yo, y eso tiene para mí características de violación del derecho constitucional, porque significa una confesión ficta, es decir, quiero la presunción de inocencia, ¿no es cierto?, por el hecho de oponerse o por el hecho de no quererse tomar una prueba de ADN, que lo cual le corresponde a la persona, es su derecho, no querer que se invada su intimidad y su esfera física, ¿no es cierto? Yo recuerdo que Germán Vidal Campos hace muchos años, que en paz descanse, escribió justo un artículo, y solamente lo hago como reflexión, no estoy teniendo empatía en su argumentación, pero él justamente sostenía la tesis suya de que someter a una persona a una prueba de ADN significaba afectación de la libertad individual. Pero reflexiono yo, también eso supone contrastar con otros conflictos de valores, como es el derecho a la identidad, el derecho a la paternidad, el derecho al apellido,
de esta señora que tiene presuntamente este bebito que sería hijo de este favorecido. A nivel comparado ha habido casos emblemáticos, Maradona, por presunción, entiendo que no se sometió, pero se reputaba padre. El caso de Pelé, creo que él fue una persona que al final él sí se sometió y efectivamente fue emblemática esa figura, porque una niña de 16, 17 años dejaba de tener cierta pobreza porque se había acreditado y ya tenía ya una serie de beneficios. En fin, solamente lo dejaba como reflexión en voz alta. Gracias, presidente. Bien, entonces su causa viene del tercer juzgado de paz letrado de Barranco y de ahí subió al 9º juzgado de familia. De ahí subió al 9º juzgado de familia, así y es. de ahí viene usted con recurso de agravio constitucional. Así es. No, se plantea un habeas corpus en el Callao y de ahí viene en recurso de grado constitucional. Y su planteamiento es la integridad psíquica. Física y psíquica, porque Sí, en realidad psíquica. ese es todo un tema, ¿no? Si me permite, señor ¿Quiere presidente, concluir, por favor? un poco comentando lo que ha dicho el doctor Eto. Efectivamente, Vidal Campos comparte esa tesis y está citada en nuestra demanda respecto de ese tema, y me parece absolutamente válido. Pero el tema en realidad es, yo creo, de una connotación mayor. En este caso en específico, y podemos citar quizás como ejemplo también el caso del expresidente paraguayo, ¿no es cierto?, que le asignaron cerca de 18 o 20 hijos, de los cuales parece que uno solamente resultó cierto, con la bendición del Señor. Pero el tema fue que, imagínense, una persona sometida a 18 procesos de prueba de ADN porque resulta ser una persona con patrimonio, resulta ser una persona con cierto grado de notoriedad o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y ese es otro tema. Pero en el caso específico nuestro, y por qué consideramos que hay una invasión a la libertad individual y por qué consideramos que acá se está violentando el derecho al debido proceso, es porque las dos jueces admiten la demanda y dan proceso a una demanda cuando no exista una sola prueba, una sola, señores magistrados, que permita llegar a ese extremo de tomar una prueba de ADN. Y no solamente amparándose en el tema de la ley, porque la ley misma dice quien tenga legítimo interés, es decir, quien tenga legitimidad para obrar, es decir, aquel que acredite que tiene la legitimidad activa para poder demandar este proceso. Y en este caso en específico, señores magistrados, solamente se presentan 6 fotografías, 4 en reuniones sociales y 2 del menor. ¿Eso es una prueba suficiente para llevar a una persona a tomarse una prueba de ADN? Me parece que no es lo suficiente, señores magistrados, y el hecho de negarse lo convierte en padre por presunción, padre por negación, padre porque a la ley se le ocurre, y eso no puede darse en un Estado constitucional. Esa es nuestra posición, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 26, expediente 4024-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Janet Edith Zamudio Espinosa contra la administradora clínica Ricardo Palma, Sociedad Anónima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Karen Giovanna Céspedes Hernández. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, en representación de la administradora clínica Ricardo Palma, solicitamos se sirvan confirmar la sentencia expedida por la tercera sala civil que declara infundada la demanda interpuesta por la señora Jane Zamudio Espinosa sobre acción de amparo. Cabe señalar que la pretensión del accionante es que se declare nula la carta de despido que se le cursó en el mes de marzo del año 2010, alegando que el despido se habría producido por su condición de dirigente sindical. Considero importante remitirme a los hechos. Con fecha 15 de febrero del año 2010, un grupo de afiliadas al sindicato de empleados de la clínica Ricardo Palma, dentro de las cuales se encontraba la demandante, realizaron una marcha de protesta en los alrededores de la clínica. En esta marcha de protesta, y fue lo que motivó el despido de la demandante, es que se profirieron una serie de frases agraviantes en contra no solo del empleador, sino de 2 de sus funcionarios, el presidente ejecutivo y la jefa de recursos humanos de la clínica Ricardo Palma. Frases agraviantes referidas a corrupción, a coimas. Cabe señalar que las demandantes se posicionaron justo frente a las oficinas de los funcionarios ya mencionados
y decían: abajo los corruptos, abajo los coimeros. En virtud de estos hechos es que la clínica inicia el procedimiento de despido contemplado en el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esto es, le envía a la demandante la carta de preaviso, imputándole la comisión de 2 faltas graves: la contenida en el artículo 25 literal A, que se refiere a la inobservancia del reglamento interno de trabajo, y la contenida en el literal F, referida a los actos de grave indisciplina y faltamiento de palabra en agravio justamente del empleador. La clínica otorga el plazo de ley, que son 6 días naturales, a efectos que la demandante efectúe sus descargos, como en realidad lo hizo. En esta carta de descargos, y que obra en el expediente, la propia demandante reconoce haber proferido estas frases agraviantes, pero sin embargo trata de minimizarlas. ¿Y qué es lo que indica? Que los funcionarios no tendrían por qué darse por aludidos frente a estas frases, a pesar que las mismas se profirieron frente a sus oficinas, porque digamos que son frases que se profieren en un contexto de lucha sindical. Luego de haber recibido estos descargos, es que la clínica analiza los mismos, individualiza, efectúa el cotejo con las normas propias del reglamento interno de trabajo que justamente se señalaron en la carta de preaviso de despido, y concluye que efectivamente la demandante había incurrido en falta grave laboral, razón por la cual es que procede a cursarle la carta de despido. Como se puede apreciar, señores magistrados, la clínica ha observado el debido procedimiento, cumplió con imputar las faltas graves, la propia demandante reconoció haber proferido las mismas y evidentemente la clínica procedió a despedirla. Cabe señalar que la tercera sala civil justamente indica que, a diferencia de lo que pretende la demandante, que es alegar que acá se ha vulnerado el derecho al trabajo y a la libertad sindical, lo que la tercera sala civil indica que efectivamente acá no se ha aprobado esto, que por el punto contrario se acredita la tipificación de las faltas graves y la observancia del debido procedimiento. Para concluir, considero oportuno manifestar que el Tribunal Constitucional ya ha emitido pronunciamiento en sentencia en el expediente número 342 del año 2011, y justamente se refiere a la falta grave laboral contemplada en el artículo 25 literal F de la Ley de Productividad, ¿no?, que se refiere a la grave indisciplina y faltamiento de la palabra. ¿Y qué es lo que señala, señores magistrados? Que la buena fe laboral impone al trabajador que justamente en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, pues no formule denuncias calumniosas. Caso contrario, ya estaría excediéndose por completo en su propio derecho a la libertad de expresión. Señorita abogada, el magistrado Carlos Mesía quiere formar algunas preguntas. ¿Cómo no? La demandante, sí, al sindicato de la demandante, dirigente del sindicato de empleados, secretaria de Relaciones. Sí, así es. Se refería a la clínica y se refería al presidente ejecutivo de la clínica y a la jefa de recursos humanos, porque incluso, señores magistrados, y esto obra en la carta de preaviso, indica, ¿no?, doctor Villarán, abajo los corruptos; doctora Zaidan Albarte, que son justamente los funcionarios, abajo la corrupción, abajo los corruptos, abajo los coimeros. Menciona las palabras. Sí, oralmente se pararon frente a las oficinas de los funcionarios y empezaron a proferir estas frases. Y era un grupo haciendo una marcha. Le comento, participaron un promedio de unas 42 personas aproximadamente, todas las cuales, pues, algunas eran las que motivaban estas frases agraviantes, otras las repetían. Se les cursó la carta de preaviso. De estas cartas de preaviso, se despidió a 7 personas, no a todas, al resto se les impuso suspensiones de 3 días, 7 días. Son 7 los despedidos, efectivamente. No, también hay afiliados. Son 5 dirigentes y 2 afiliadas. El secretario general, el secretario de Defensa,
pero digamos, señor magistrado, que en este caso la voluntad de la clínica no fue justamente desestabilizar una organización sindical. Nosotros reconocemos que ellos tienen plenas facultades para realizar marchas de protesta y reclamar. El tema aquí está en que se excedieron justamente en el uso de esa libertad y ya empezaron con agravios e insultos, y eso ha sido lo que ha motivado pues este despido, ¿no? Sí, en realidad lo que las demandantes alegaban es que no se cumplía un laudo arbitral del año 2002. Lo curioso, y eso justamente está en nuestra contestación de demanda, es que el laudo arbitral fue impugnado por el propio sindicato en dicho año, en el año 2002, y bueno, el Poder Judicial hubo una serie de retrasos y motivo por el cual hasta la fecha, en el año 2010, que surgió esta marcha de protesta, aún no se había solucionado, y ellas justamente reclamaban algo, a pesar de que ellas mismas habían sido las que impugnaron esto ante el Poder Judicial. Exacto, y a esa fecha, les comento, doctores, a esa fecha todavía no existía solución de ese laudo arbitral. A la fecha ya está solucionado, e incluso las demandantes ya han cobrado parte de ese laudo arbitral, sino que en ese momento sí no existía relación, ¿no? Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 27, expediente 4026-2012, proceso de amparo, iniciado por don Liborio Crispín Panes contra la UNP. Por la parte demandada, a solicitarse la palabra el abogado Víctor Hugo Quinto Nuñovero. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe en la presente causa con el informe de la causa número 54. Expediente 4088-2012, proceso de amparo, iniciado por don Segundo Amador Vázquez Alarcón contra la ONP. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para el informe oral de sus dos expedientes. Señor presidente, señor magistrado, muy buenos días. En la vista de la causa número 27, en los seguidos por el señor Liborio Crispín Panes, el demandante solicita renta vitalicia por enfermedad profesional. Pareño señala en su demanda que ha trabajado para la empresa Centromin desde el año 55 al año 96. Asimismo, presenta un examen médico del año 2009, con el cual se acreditaría pues que padece de enfermedad profesional de neumoconiosis. Ahora, lo cierto del caso es que en el certificado médico que obra en autos se señala, se determina literalmente que el demandante laboró como supervisor. Ello quiere decir pues que trabajó como empleado en su centro de labores, no como obrero. Consecuencia de ello pues no estuvo expuesto a riesgos de toxicidad o insalubridad que le permitirían adquirir una enfermedad profesional como la que alega. Asimismo, el examen médico es del año 2009 y el demandante señaló en el año 96, es decir, 13 años después del cese recién quería acreditar la enfermedad profesional. Se sabe que el tribunal ha señalado que debe existir un nexo o una relación de causalidad entre la enfermedad y las labores realizadas por el asegurado. En este caso pues no está acreditado ello y solicito pues que se confirme la avenida en grado que declare improcedente la demanda. En la vista número 54, en los seguidos por el señor Segundo Vázquez Alarcón, el demandante pretende que se le otorgue una pensión de jubilación adelantada. Para ello necesita pues acreditar 30 años de aportes. Debo recalcar que en sede administrativa, a solicitud del demandante, la ONP le reconoció 27 años de aportes. Sin embargo, en el presente proceso de amparo, los únicos documentos que obran en auto son los mismos documentos que ha presentado en sede administrativa. No hay documentos adicionales por los cuales se le podría acreditar mayores años a los ya reconocidos. En ese sentido, el tribunal también ha expedido una sentencia vinculante en la cual se señala que hay que presentar documentos en originales y adicionalmente documentos que corroboren el contenido de los primeros, lo cual efectivamente no se da en el presente caso. En ese sentido, pues también solicito que confirme la avenida en grado que declare improcedente la demanda. Escuchado los informes orales de la causa, queda el voto. Causa número 42, expediente 4057 de 2012, proceso de amparo, iniciado por doña Cris Angie Linares Bustamante contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ernesto Victoria Melgarejo. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. En efecto, viene en recurso oral constitucional presentado por la parte demandante, la señorita Cris Linares Bustamante,
considerando que se habría vulnerado su derecho al trabajo. Vengo en representación de la SUNAT a solicitarles muy respetuosamente que decidan confirmar la resolución de la segunda sala civil de la Corte Superior de Lima Norte, que considera improcedente la demanda, señalando entre sus principales fundamentos que se requería de mayor actividad probatoria para acreditar que se había vulnerado su derecho al trabajo. Voy a ser muy breve. El presente caso, como muchos que ya se viene resolviendo contra mi representante nacional, es sobre una supuesta desautorización del contrato de trabajo bajo modalidad de servicios específicos. Nosotros, como hemos argumentado en la contestación de la demanda de sí mismo, como ha referido la sala, se tiene que analizar la documentación de gestión interna, como el MOF, el CAS, para acreditar si las labores son permanentes o no. Y justamente uno de los argumentos señalados en el recurso de agrado constitucional, señalado por la demandante, es que considera que justamente la sala no ha analizado todos los medios probatorios, y justamente la sala ha considerado que se requiere un proceso ordinario donde exista la actividad probatoria. Incluso imputa que nosotros no habríamos tachado ni cuestionario los medios probatorios ofrecidos por ella, justamente porque en un proceso de amparo, proceso constitucional, no existe lo que son las cuestiones probatorias. Justamente por eso también reiteramos que se requiere de un proceso ordinario, como es el proceso laboral, donde existen casos similares que se vienen resolviendo ante el Poder Judicial. Por lo que, respetuosamente, solicitamos se sirvan confirmar la resolución de la sala que declara improcedente la demanda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 58, expediente 4108-2012, proceso de amparo, iniciado por don Johnny Damaso Espíritu Cajahuamán contra la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, Rancas, Pasco. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Valentín Fernando Romero Pérez. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señores jueces de este ilustre tribunal, mi presencia es para solicitar pues se ordene la reposición del demandante ya mencionado Johnny Damaso Espíritu Cajahuamán a mérito de los siguientes fundamentos. Mi representado venía elaborando desde enero del 2007 a la fecha, en medida cautelar, en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, en la provincia y región de Pasco, desempeñándose en labores pues de naturaleza permanente, en forma personal, de manera subordinada, ¿no? Y sujeta a una remuneración. Esto es en el cargo de asistente de la subgerencia de tesorería. Esto resuelto por una resolución de alcaldía, la número 318-2012, de fecha 19 de junio del 2009, que obra en autos, que a la letra reza: aprobar el contrato permanente como servidor público al administrado Johnny Damaso Espíritu Cajahuamán, cargo asistente de la subgerencia de tesorería, plaza vacante considerado en el cuadro de asignación de personal, con disponibilidad presupuestal en el presupuesto analítico de personal de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar y por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución. Vigencia del 19 de junio del 2009. Resolución que en su oportunidad no se realizó la revisión de oficio por el ente administrativo, por la Municipalidad de Simón Bolívar, ni posteriormente por ante el Poder Judicial, a efecto de pedir la nulidad de dicho acto administrativo. Si bien es cierto, obra en expediente los contratos CAS, contratación de administración de servicios, fue la emplazada, la municipalidad, quien le hizo suscribir solamente con el propósito de eludir sus obligaciones, como ocurre en muchas otras entidades, pues su relación era de naturaleza laboral. Hechos de vulneración es el 3 de enero del año próximo pasado, 2011, que mi representado y otros servidores de la comuna son impedidos sin causa justa de ingresar a laborar, a cumplir con su desempeño cotidiano, en este caso
de mi patrocinado como asistente del subgerente de tesorería. Ergo así, vulnerando sus derechos constitucionales al trabajo, el debido proceso y la adecuada protección contra el despido arbitrario. Dicho esto, y por las consideraciones expuestas, pido al colegiado ordenar a la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar la reposición a mi patrocinado Johnny Damaso Espíritu Cajabamán en el cargo que venía desempeñando, o otro de similar nivel. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Esas causas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública.